Continuamos con la serie especial de NCDN Investiga sobre los beneficios del acuerdo de Petrocaribe para el país y el impacto de los altos precios de los combustibles en nuestra economía. Tras la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez el año pasado, se mantiene el temor de que se modifique el acuerdo de Petrocaribe o inclusive que este desaparezca de manera definitiva, lo cual está a discreción del gobierno venezolano, según contempla este acuerdo que se refrenda cada año. Veamos qué significaría esto para la República Dominicana y qué medidas se deben tomar en el caso hipotético de que esto ocurra eventualmente. Tener condiciones de pago preferenciales de la deuda de Petrocaribe con hasta 25 años para el saldo total y solo el 1% de interés anual por el financiamiento de pago de la mayor parte de nuestra factura petrolera es un gran beneficio que será imposible encontrar con otros acreedores del Estado a nivel internacional. La República Dominicana tendría que tener financiamiento externo para poder cubrir el pago de esos 700 u 800 millones de dólares. Pero en lugar de prestarnos al 1 o al 2%, habría que pagar del 5 al 7%. Y eso les representaría al país un gasto adicional de unos 40 millones de dólares por año aproximadamente. Habría que ver la disposición del BID de mantener un flujo de financiamiento de 700 millones de dólares neto todos los años a República Dominicana. Yo no estoy seguro de que se pueda llegar a ese nivel, pero quizá el BID podría hacerlo. Ahora, el BID no lo va a hacer sin condicionalidad. Venezuela no nos pone condicionalidad. Es por eso que el temor de que el acuerdo Petrocaribe sea modificado o eliminado totalmente tras la muerte de Hugo Chávez no deja de preocupar a economistas, políticos y funcionarios del gobierno. El Petrocaribe es financiamiento a 20 o 25 años y en cambio un banco prestaría ¿a cuántos años? 5, 6, 7 años. Y en consecuencia, a partir del segundo año, cuando comiencen a haber pago de amortización del capital y de intereses, pues habrá que disminuir o el presupuesto nacional en esa misma proporción o aumentar las recaudaciones fiscales para poder compensar. Pensar que Petrocaribe va a seguir indefinidamente como lo conocemos, yo creo que es una apuesta peligrosa y el gobierno dominicano tiene que prepararse para evaluar cuáles son sus opciones frente a eso. Tawajer afirma que la República Dominicana debe realizar un plan para enfrentar una posible modificación o eventual eliminación del acuerdo Petrocaribe, lo cual considera será inevitable por la situación económica que enfrenta actualmente el gobierno venezolano. Si uno se da cuenta de lo que está viviendo Venezuela hoy día, es el siguiente modelo. O sea, están sacrificando al pueblo venezolano para que el gobierno pueda cumplir el pago de los intereses y amortizaciones de la deuda externa que tiene Venezuela, que es enorme. El economista explica que el gobierno venezolano está retrasado en el pago de la deuda interna con empresas privadas que operan en ese país, con el fin de liberar recursos y poder pagar los intereses y amortizaciones de su deuda externa. Con los importadores de productos farmacéuticos tienen una deuda de 3.500 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay medicinas en Venezuela. Las farmacias, los hospitales se están quedando sin medicina y el pueblo venezolano está pagando la consecuencia de ese atraso. Lo mismo está ocurriendo con los importadores de alimentos, de automóviles y las líneas aéreas que operan en suelo venezolano. La deuda del gobierno con los importadores de alimentos en Venezuela es de 4.200 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que tú vas a los supermercados, vas a la tienda de expendio, hay una escasez terrible. Ese panorama le recuerda mucho a la época de finales de los 80 y principios de los 90 que se vivió en la República Dominicana durante el gobierno de Joaquín Balaguer. Fue doloroso, pero el país quedó liberado de esa escasez. Hubo ajuste de precios violentos. El país tuvo que reestructurar su deuda. Por eso entiende que más temprano que tarde Venezuela tendrá que hacer una reestructuración de su deuda pública externa para evitar que empeore la situación interna de ese país suramericano. Y cuando eso venga a ocurrir, ellos van a examinar todo lo que está sobre la mesa y dirán, bueno, ¿dónde podemos recortar gastos? ¿Dónde podemos reestructurar? Y uno de los capítulos a analizar es Petrocaribe. Es una benevolencia grande, fue un acto de generosidad tremenda
la del presidente Hugo Chávez y del actual mandatario, el presidente Maduro de Venezuela, haberlo sostenido, haber puesto en práctica ese programa, porque no es solo beneficia a la República Dominicana. Pero ante el panorama de un posible cambio de acuerdo de financiamiento de nuestra factura petrolera, el presidente de Refidomsa, Félix Jiménez, ha sugerido en diversas ocasiones que se planifique en el presupuesto del Estado un desmonte gradual de la asistencia que recibimos por Petrocaribe. Ejemplo, un 10 o un 15% menos para el próximo año. Y de manera que si en el caso eventual de que de manera abrupta, súbita, se descontinuara Petrocaribe, el sufrimiento, la penalización fiscal para el país fuese menor. Pelucho asegura que el país consume unos 107,000 barriles de derivados de petróleo al día. El año pasado tuvimos un consumo acumulado nacional aproximado de más de 39,118,000 barriles de hidrocarburos. Nosotros compramos petróleo crudo, además de Venezuela, a México, pero productos terminados los compramos a más de 30 compañías. Según Jiménez, la refinería dominicana de petróleo procesa unos 30,000 barriles diarios de crudo para sacar los derivados y poder colocarlos en el mercado local. Pero cada semana el Ministerio de Industria y Comercio es el que establece los precios de venta al público de estos carburantes a nivel nacional. Entonces, teniendo ya el valor, lo que se conoce como el valor FOB, es decir, el producto puesto en el sitio de embarque, ¿no? Entonces, a ese valor nosotros le agregamos lo que sería el flete, es decir, ¿qué cuesta traer ese producto acá a la refinería o a la terminal de importación? También debemos agregarle lo que es lo que llamamos el seguro marítimo. El artículo 8 de la Ley 112-00 de hidrocarburos establece que el cálculo de los montos de venta al público que regirán para cada uno de los derivados se deben actualizar semanalmente reflejando los precios de los combustibles en el mercado internacional, incluyendo el impuesto local. Después que tenemos ya esas informaciones, digamos lo que se conoce como el costo de terminal. El costo de terminal es lo que realmente gana el importador, llámese refinería o cualquier otra empresa o persona que importe. También tenemos otro valor que agregar, que es la prima. Eso es lo que gana el que hace la gestión de compra de ese producto. Con todos estos elementos que inciden en el costo final de la venta de los combustibles al público, pueden obtener la fórmula de paridad de importación, establecido por la Ley 112-00 y su reglamento de aplicación, el 307-01, la cual indica lo que costaría un galón de producto puesto en la terminal de importación. Entonces, le agregamos lo que son los impuestos. Tenemos el impuesto de la Ley 112-00 y también tenemos lo que es el ad valorem. El ad valorem no es más que el 16% de la paridad que ya hemos determinado. Sumamos eso, entonces adicional tenemos que agregar lo que son los márgenes de comercialización. Sin embargo, los consumidores tienen la percepción de que en el país los combustibles no bajan de precio cuando se produce una disminución del costo del crudo a nivel internacional y alegan que el acuerdo de Petrocaribe debería reflejarse en el costo de estos hidrocarburos, pues están afectando sus bolsillos y la competitividad del país. No se pierda cuando regresemos de qué manera inciden los precios de los combustibles en nuestro sector productivo.